¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su profesor de la clase de flujo de fluidos y esta vez vamos a ver el tema de hidrostática. Específicamente vamos a ver el tema que tiene que ver con presión en fluidos. Bueno, para poder entender este tema, que está comprendido dentro de lo que es la disciplina de la hidrostática, vamos a tratar de estudiar las fuerzas que aplican a los fluidos en reposo o en el movimiento de un cuerpo rígido. Como nota queremos aclarar que las propiedades de los fluidos responsables de estas fuerzas es la presión, la cual es una fuerza normal que ejerce el fluido por unidad de área. En este pequeño video o en este tutorial vamos a estudiar la presión absoluta, la manométrica y la presión que se ejerce sobre un punto. Queremos recordar que no hace mucho tiempo, en el 2003, una persona que se llamaba John Minomilla, se le ocurrió que inflando 72 globos con un compuesto de helio en un poblado que se llamaba Temecula en California, trató de hacer un vuelo usando estos globos y pudo desplazar un total de 230 metros cúbicos de aire con helio, lo cual de que proporciona fuerza contraria a la presión que ejercía el viento sobre la atmósfera e hizo que esta persona volara sobre el aire. Esto fue un evento que hizo esta persona conociendo cuál es la densidad de los gases y sabiendo que esta posibilidad podría ocurrir. Sin embargo, todos sabemos que el helio y los globos que están usando esta persona tienen un riesgo muy grande de que puedan reventarse y él caer al suelo sin ninguna protección. Entonces muy entretenido ver este evento, pero muy riesgoso, así que por favor no lo intenten nunca. En hidrostática podemos hablar de los fenómenos de las fuerzas que se ejercen sobre los fluidos, como es la presión, y la presión se puede definir como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Se habla de la presión solo cuando se trata de un gas o un líquido. La contraparte de la presión en los sólidos es la fuerza normal, puesto que la presión se define como fuerza por unidad de área, tiene la unidad de newtons por metro cuadrado para poder definir las unidades de presión, la cual se pueden llamar también pascal o PA. Para poder referirnos a los pascales, a un pascal también podemos decir que esto es igual a un newton sobre metro cuadrado. Las unidades de presión pascal es demasiado pequeña para la presión que se encuentran en la práctica en muchos eventos naturales. Por lo tanto, su uso más común generalmente se realiza en kilopascales o un kPa, que es igual a 1000 pascales. También se puede usar los megapascales, que se abrevia como 1 m mayúscula pa, que vendrían siendo igual a 1.000.000 de pascales. Seguimos hablando de unidades de presión y otras unidades de presión que se usan de manera general en la práctica, como por ejemplo las que se usan en Europa, que generalmente se hablan de bares, también se hablan de atmósferas, ¿sí? Y también se habla de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Las equivalencias, por ejemplo, de un bar a pascales equivaldría a decir que un bar es más o menos decir que tienes 100.000 pascales o igual a 0.1 megapascales o 100 kilopascales. De la misma manera podemos decir que una atmósfera equivale a decir que tenemos 101.325 pascales o 101.325 kilopascales o 1.01325 bares. Si hablamos de lo que es las unidades de fuerza sobre área, para el caso de un fluido, siempre nos podemos referir también a los kilogramos ejercidos como fuerza sobre un área conocida. Por ejemplo, aquí un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado equivaldría a decir a 9.807 newtons sobre centímetro cuadrado. Y esto que valdría decir también a 9.807 por 10 a la 4 newtons sobre metro cuadrado, que equivaldría a decir a 9.807 pascales. También un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado que equivaldría también a 0.9807 bares o 0.9679 atmósferas. Vamos a notar que las unidades de presión que se dan en bares, atmósferas y kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado son casi equivalentes entre sí. En el sistema inglés, las unidades de presión es la libra fuerza por pulgada cuadrada, que se abrevia de la siguiente manera: libra fuerza sobre pulgada cuadrada,
que equivaldría también a decir a PSI. Y también tendríamos que una atmósfera es igual a 14.696 PSI. Las unidades de presión se pueden dar en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y también se pueden dar en libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. También estas dos unidades que se encuentran aquí también se pueden referirse a libra fuerza o kilogramo fuerza de la siguiente manera: solamente se escribe kilogramo sobre centímetro cuadrado o libra sobre pulgada al cuadrado. Aquí tendríamos que notar que la F no está presente, pero también se puede usar de esta manera, ¿sí? Estas también son de uso común en los medidores de presión para medir la presión de los neumáticos de un automóvil. También se puede demostrar que un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado equivaldría a decir a 14.233 PSI. Y hablando de hidrostática y la presión ejercida, podemos también hablarse sobre los cuerpos sólidos, cómo se relaciona el peso y el área. La presión también se usa para los sólidos, como sinónimo para esfuerzo normal, lo cual es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie por unidad de área. Vamos a dar un ejemplo en donde aquí una persona que pesa alrededor de 150 libras con un área de impresión en sus pies de 50 pulgadas cuadradas puede ejercer una presión de 150 libras fuerzas sobre 50 pulgadas cuadradas. Esto equivaldría a decir a 3.0 PSI sobre el piso. En esta figura que estamos viendo aquí tenemos una persona que pesa 150 libras y que tiene una pisada que cubre un área de 50 pulgadas cuadradas, ¿sí? Si la persona aumenta excesivamente su peso y probablemente se sienta también una molestia en los pies debido al aumento de esa presión en estos pies, ya que el tamaño de los pies generalmente cuando aumentas de peso no cambia. Eso también implica porque una persona puede caminar sobre la nieve recién caída, ya que en algunos casos estas personas que caminan sobre la nieve recién caída generalmente aumentan su nivel de contacto en los pies sobre la superficie de la nieve, lo cual proporcionalmente dispersa todo el peso de esos pies sobre el área de contacto de la nieve. Esto hace que en cuestiones de que zapatos grandes puedan hacer que puedas caminar sobre la nieve. Así también, como aplica en personas que en algunos objetos con poco esfuerzo puedes cortar una superficie con un cuchillo muy afilado, ya que la superficie de contacto que ofrece el cuchillo sobre el objeto, con una presión muy pequeña que se puede aplicar al objeto, puede hacer un corte bastante rápido. Bueno, y aquí la diferencia que vemos entre estas dos personas, una que pesa 150 libras y una que pesa 300 libras, tienen la misma área de contacto de la superficie de los pies con el piso, lo cual al poderlo evaluar sabemos que la presión vendría siendo igual a el peso dividido entre el área que ocupan esos pies. En el caso de la persona que pesa 150 libras tenemos que las libras fuerzas ejercidas sobre una pulgada cuadrada es equivalente a decir 3 PSI. Mientras que en el caso de las 300 libras, al hacer la ecuación tendríamos un total de 6 PSI. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo nosotros podemos medir la presión, ¿sí? Y tenemos que saber diferenciar entre lo que significa medir la presión absoluta. Y ahora vamos a hablar de lo que es medir la presión, y para esto tenemos que saber la diferencia entre presión absoluta y presión manométrica. La presión absoluta es la medición real que se encuentra en una posición dada, ¿sí? Y se puede medir en relación al vacío absoluto, es decir, la presión cero absoluta. La mayoría de los instrumentos para medir la presión se calibran para que den una lectura cero, ¿sí? Justo al nivel medio del mar. De esta manera nosotros podemos ver que la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local se le puede llamar presión manométrica. Vamos a tratar de entender lo que significa la presión de vacío. La presión por debajo de la atmosférica se conoce como presión de vacío y se mide con instrumentos diferentes al anterior, ya que estos van a indicar la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Las presiones absolutas y la manométrica y de vacío son todas cantidades positivas y estas están interrelacionadas por la siguiente figura. Tenemos aquí que la relación real entre la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, y tenemos también que la presión del vacío será igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. En esta figura podemos ver también cómo la presión atmosférica
Al sumarle la presión de vacío y la presión absoluta, nos va a dar el valor de la presión atmosférica. De la misma manera, si tenemos la presión absoluta, al sumar nosotros la presión manométrica más la presión atmosférica, nos daría la presión absoluta. Entonces, esta es una relación muy importante que vamos a tener entre presiones para saber cuál de ellas es la que está siendo medida. Vamos a dar un ejemplo sobre cómo se hace la medición de la presión. En el caso de esto vamos a ver cómo obtener una presión absoluta. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se mide la presión. Y en este caso hay que notar cómo nosotros lo que estamos obteniendo de lectura en un manómetro es la presión absoluta. Dice, como los demás manómetros, el que se utiliza para medir la presión del aire en un neumático de un automóvil da como lectura la presión manométrica. Por lo tanto, la lectura común que podemos tener en un neumático es de 32 psi, que equivaldría a decir 2.25 kg fuerza por centímetro cuadrado. Eso también nos está indicando que tenemos una presión de 32 psi por arriba de la atmosférica. Un ejemplo, en un lugar en donde la presión atmosférica es de 14.3 psi, la presión absoluta de ese neumático vendría siendo igual a 32.0 más la presión atmosférica, que es de 14.3 psi. Eso en total nos daría una presión absoluta de 46.3 psi. Dado que ya conocemos la relación entre la presión manométrica con la presión absoluta y la atmosférica, también conocemos la relación que existe entre la presión absoluta, la presión manométrica y la atmosférica, vámonos a notar una cosa: la relación y las tablas termodinámicas se usan casi siempre la presión absoluta. En esta clase, la presión P mayúscula va a denotar por la presión absoluta, a menos que se especifique lo contrario. Lo que se hace a menudo en el sistema en inglés es que se agregan las letras A para denotar que es una presión absoluta, y también se agrega la letra G para poder denotar que es una presión manométrica, que significa gauge. A las unidades de presión como PSI-A o PSI-G van a retratar que es una presión absoluta y una presión manométrica. Seguimos con los ejemplos. Para una presión absoluta en cámara de vacío, hacemos una medición al vacío y para el cual usamos un manómetro diferente que puede medir presiones por debajo de la atmosférica. ¿Sí? Se encuentra conectada a una cámara que da una lectura de 5.8 psi. En un lugar en donde la presión atmosférica es de 14.5 psi, vamos a determinar cuál es la presión absoluta en esa cámara. Conociendo la relación que existe en la presión de vacío, que es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta, vamos a tener que la presión del vacío va a ser igual a la atmosférica menos la presión absoluta. ¿Sí? En este caso sería 14.5 psi menos 5.8 psi, nos daría un total de 8.7 psi. La presión ejercida sobre un punto dado es igual en todas direcciones. Hay que notar que la presión es una cantidad escalar. La presión en un punto es al mismo en todas direcciones. Vamos a notar que la presión es una cantidad escalar y la presión en un punto dado de un fluido es la misma en todas direcciones. Y aquí nos está mostrando este dibujo que sobre este círculo, sobre este punto, todas las presiones que son ejercidas sobre este punto que representa un punto de un fluido, cada una de estas es igual. Dice, la presión es la fuerza de compresión por unidad de área y da la impresión de ser un vector. Sin embargo, la presión en cualquier punto en un fluido es la misma en todas direcciones, es decir, tiene magnitud pero no una dirección específica y en consecuencia es una cantidad escalar. Para poder demostrar esto que acabamos de decir, vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde tenemos que podemos demostrar y podemos considerar que un pequeño elemento que se encuentra dentro de un fluido tiene una forma de cuña y tiene una longitud unitaria que es igual a la diferencia de y, que es igual a 1, y esto se va a denotar hacia adentro de la hoja, quiere decir que en este valor de AY igual a 1 es perpendicular al plano de la hoja. Las presiones medidas en las tres superficies que se muestran en la cuña son de P1, presión 1, P2, presión 2, P3, presión 3, y las fuerzas que actúan sobre cada una de las superficies es el producto de la presión medida en el área superficial de esa cuña. Según la segunda ley de Newton, se hace un balance de fuerzas y la dirección que tenemos en el plano cartesiano, que es Z y que es X. ¿Sí?
y se nos da de la siguiente manera. Tenemos la forma de la cuña, tenemos las fuerzas ejercidas sobre la parte izquierda de la cuña, sobre la parte baja de la cuña y sobre la parte superficial de la cuña. Tenemos un efecto que es ejercido por la gravedad, que generalmente afecta lo que es el material del cual está compuesto dentro de la cuña. Tenemos el lado de la cuña que es igual a delta X, otro extremo de la cuña que es igual a delta Z y otro extremo de la cuña que vendría siendo en este caso la hipotenusa igual a L. Hay una incidencia de una fuerza ejercida sobre uno de los lados que se representa en el ángulo de la cuña, ¿sí? Y vamos a ver que las fuerzas ejercidas sobre cada uno de los lados está representada por estas ecuaciones que están aquí. En este caso tenemos la presión 1 que multiplica a delta Y por delta Z, y en el caso de la presión 2 tenemos a presión 2 que multiplica delta X y delta Y, y en el caso de la parte superior tenemos la presión 3 que multiplica a delta Y por L, ¿sí? Vamos a notar que tenemos aquí un efecto sobre el material dentro de la cuña que es afectado por la gravedad. Bueno, vamos a ver cómo podemos explicar la presión que se da en un punto dado. Y en este punto dado vamos a utilizar primeramente para poder probar cómo las presiones que se dan en un punto dado son iguales, vamos a utilizar en este caso no un punto sino una cuña. Y en esta cuña vamos a ver reflejadas diferentes fuerzas que entran en contacto con las superficies de la cuña. Esta cuña va a tener una delta Z representando la parte de alta del objeto, la parte de la base un delta X y la parte de arriba que tiene un ángulo va a estar representada por la letra L. Nosotros tenemos aquí una forma de ángulo en la cuña, la cual vamos a también a trasladar a este vector que está haciendo presión también sobre la cuña y que tiene un ángulo de incidencia similar al que forma la cuña en este extremo, ¿sí? Tenemos aquí la delta Y, que recuerden que es un eje que va perpendicular al plano de la hoja, y también tenemos aquí la gravedad que va a afectar la masa contenida dentro de lo que es la forma de la cuña. Vamos a observar que tenemos aquí dos ejes representados igual a estos dos ejes, eje de X que representa este eje de aquí y el eje Z que representa a este eje de aquí, solo que ahora vamos a ponerlo en plano cartesiano y vamos a poner que los puntos aquí justo en el centro sean los ceros, ¿sí? Y tenemos que los ejes van a estar, las fuerzas ejercidas sobre este eje van a estar representadas por flechas. Vamos a ver primeramente las fuerzas ejercidas en el eje de X. En el eje de X vamos a ver diferentes fuerzas ejercidas y lo vamos a representar por la segunda ley de Newton, que nos dice que la masa multiplicada por la aceleración en el eje de X nos va a dar un igual a 0, o vamos a igualarla a 0. Y en este caso tenemos dos presiones que están siendo ejercidas sobre el eje de X. La primera que es la presión 1 que multiplica a delta Y que multiplica a delta Z. Y también tenemos que a estas fuerzas se le van a restar porque trabajan en contra de esta presión. Trabaja la presión 3 que es esta que multiplica a delta Y por L por seno del ángulo. ¿Y por qué L por seno del ángulo? Por lo siguiente, tenemos aquí que la presión 1 que multiplica a delta Y delta Z se le va a restar la presión 3 que multiplica a delta Y por L por seno del ángulo, que es la diferencia en el eje de Z, ya que este vector que está aquí está emulando la diferencia que se puede encontrar en este vector que está aquí, y este está representando una diferencia en el eje de Z, que es entonces, por decirlo así, que es la multiplicación de la longitud de ese vector L, que en este caso vendría siendo este que está aquí, que es la hipotenusa del triángulo, que multiplica al seno del ángulo, ¿sí? Tenemos otra fuerza ejercida sobre el eje de Z, que es este que está aquí, ¿sí? Y tenemos ya, primeramente, bueno, hay que aclarar, aquí hay una flecha que está representando aquí la fuerza que se está ejerciendo aquí, y esta flecha que está la fuerza que se está ejerciendo acá, ¿no? Ahora, para poder entender lo que es la fuerza ejercida en el eje de Z, tenemos también tres fuerzas ejerciendo sobre un punto. Ahora, tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice otra vez más que la masa multiplicada por la aceleración en el eje de Z la vamos a igualar a 0, y la vamos a representar con los siguientes puntos o vectores que ejercen una fuerza sobre la cuña. Tenemos presión 2 que multiplica delta X y delta Y, y sobre esta presión hay fuerzas que trabajan en contra de ella, que vendría siendo primeramente la que está actuando por arriba, que es la presión 3 que multiplica a delta Y por L.
Y en este caso, para representar esta parte que está aquí, que es L por coseno del ángulo, está dada por estas dos. Tenemos la presión 2 que está siendo representada por esta flecha que está aquí en la parte de abajo, y tenemos la presión 3 que multiplica delta Y, y L que está siendo representada por esta flecha que está aquí, solamente que la desplazamos un poquito hacia la derecha, pero esta flecha debería estar justo encima de esta flecha azul. Estas son dos fuerzas que están ejerciendo aquí sobre dos planos. Por eso es que se ponen dos flechas, pero aquí la desplazamos un poquito para que ustedes la vieran. Y tenemos que es L por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque aquí se da una fuerza con una diferencia del vector en X. Y delta X está representada también por L por coseno del ángulo en este ejemplo. ¿Sí? L por coseno del ángulo. Ahora, tenemos que toda la masa contenida en la cuña también va a ejercer una fuerza, ¿sí?, sobre P2, que está siendo afectada por la gravedad. Y en este caso tenemos también que le vamos a restar la mitad de lo que es la densidad que multiplica la gravedad, que multiplica el volumen, que en este caso este volumen se debe dividir a la mitad porque la forma que tenemos aquí es una cuña, ¿sí? Si tuviéramos un cuadro no lo dividiríamos o no lo multiplicaríamos por la mitad, pero como es una cuña, entonces sí tenemos que dividirla entre dos. Y aquí nos daría el total de masa que puede estar contenido en esta área, ¿sí? Decíamos que el peso que puede representar este material va a estar dado por la masa multiplicado por la gravedad, que en este caso va a estar dado por la densidad que multiplica la gravedad, que multiplica el volumen donde está contenido este material, ¿sí?, sobre 2. Ya decíamos por qué, porque estamos hablando de una cuña. Ahora ya tenemos desplegados aquí cómo ejercen las fuerzas sobre un punto sobre el plano cartesiano y cómo están representadas por los diferentes ejes dentro del plano cartesiano. Ya tenemos aquí la sumatoria de las fuerzas ejercidas en X, ¿sí?, y como son igualadas a 0, tenemos dos aspectos en este eje de X. Tenemos dos fuerzas ejercidas sobre el eje de X, aquí representadas por estas dos y por estos dos vectores azules. Tenemos también que al dividir nosotros esto entre delta Y y delta Z, vamos a tratar de simplificar la ecuación y eliminar algunos valores que pueden darse de común denominador, y vamos a tener que, al cancelarlos nosotros, nos puede quedar solamente la presión 1 y la presión 3, ¿sí?, ya que todos estos elementos se pueden ir a nosotros simplificar la ecuación. Esto nos dejaría solamente con P1 menos P3, que sería igual a 0, para el caso de las fuerzas ejercidas en X. Ahora tenemos las fuerzas ejercidas en Z, que también, dando la igualación a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, solamente que en Z vamos a tener que estos están representadas por tres tipos de fuerzas ejercidas sobre este eje. La primera, que sería la P2, que multiplica delta Y y delta X, y a esto le vamos a restar las fuerzas ejercidas sobre la cuña de un extremo en la parte de arriba, que está representada aquí por esta flecha roja, ¿sí? Y tenemos la fuerza ejercida por el peso del objeto, el peso de la masa de ese material, que está aquí marcado en verde, ¿sí? También vamos a tratar de simplificar esta ecuación y vamos a dividir entre delta X y delta Y en todos los casos, y vamos a eliminar todos los factores que están siendo comunes. En este caso, delta Z está mal, esta línea debería ir acá, es delta Y la que se elimina y quedaría delta Z. Quiere decir que al simplificar todo esto nosotros nos quedaríamos con P2 menos P3 menos lo que es la densidad que multiplica la gravedad, que multiplica a delta Z. En este caso nos queda delta Z, todo esto dividido entre 2, y esto está siendo igualado a 0. Ahora vamos a asumir que ahora que nos queda solamente un componente geométrico del efecto de la presión sobre el objeto, es una cuña, y esta cuña que está aquí vamos a ponerla en el centro, y el centro del objeto, como es el punto de conversión donde todas las fuerzas están reencontrándose, vamos a decir que en el caso de esta cuña vamos a minimizar el valor de Z a una mínima expresión casi llegando a 0. Y esto lo que pasaría, que al momento en que este valor llegaría a 0, todo este factor que está aquí, que es el peso de la gravedad, ¿sí?, el peso afectado por la gravedad, se eliminaría por completo, y lo cual nos dejaría exclusivamente con el valor de P2 menos P3, ¿sí? Esto sería igualado a 0. Hay que notar también que si nosotros
pasamos este P3 hacia el otro extremo, P1 sería igual a P3, y si pasamos aquí P3 al otro extremo sería que P2 sería igual a P3, lo cual nos lleva a la conclusión de que en términos de esta relación para este punto, P1 va a ser igual a P2, que va a ser igual a P3, que va a ser igual a P mayúscula, que nos va a estar representando la presión absoluta sobre un punto dado. Y esta es la comprobación que nos dice que las presiones que se ejercen sobre un punto dado es igual en todas direcciones.